Hola gente, un Johan aún sin vacunarse aquí para hablar de Falcon y el Soldado del Invierno. Esta serie es, por decirlo menos, muy interesante, sobre todo en su exploración de las áreas grises de la ley dentro del MCU. Mucho se ha escrito ya sobre John Walker, Isaiah Bradley y la misión de Sam de recuperar el escudo más valioso. Pero mientras la serie está en su misión principal de cuestionar el legado del Capitán América, yo creo que hay algo más pasando acá. Algo que tiene que ver en cómo funciona la ley y qué es lo que pasa en esas áreas grises entre estar dentro y estar fuera de ella. Y, desde luego, qué significa esto para superhéroes y refugiados. Vamos a ver qué nos tiene que decir en esta nueva edición de Ratas, Ratones y Blogueros sobre Falcon y el Soldado del Invierno. Por supuesto, hay spoilers fuertes y rotundos sobre el universo cinematográfico de Marvel. Ahora, esta serie es sobre muchas cosas, militarismo gringo, trauma y racismo, pero capaz ningún tema puede ilustrarnos mejor esta serie que su tratamiento sobre los refugiados. The GRC, they're doing the best they can to get things up and running smoothly post-blip. Reactivating citizenship, social security, healthcare, basically just managing resources for the refugees who were displaced by the retirement. Así nos podemos dar cuenta de cómo el Capi América psicópata, Isaiah Bradley y toda esta charla deliberada sobre fronteras Heads up, you're about to fly into Libyan airspace. And I assume they have a problem with that. va directo a una refugiada en particular de nombre Karli Morgenthau. How many times do we have to pay with our lives just to be citizens of this goddamn planet? Karli y los Flag Smashers son refugiados desplazados después del blip, y a pesar de que tienen mucho en común con los millones de refugiados que existen en el mundo actualmente, puede ser realmente ilustrativo comparar sus situaciones con un momento histórico específico luego de la Primera Guerra Mundial. Para eso, tenemos que revisar a la filósofa Hannah Arendt, quien argumentaba que la definición de refugiado cambió dramáticamente durante y entre las dos guerras mundiales. En su ensayo Nosotros los refugiados, acerca de su propio exilio como judía, ella escribe como un refugiado se refería a personas llevadas a buscar, valga la redundancia, refugio a causa de algún acto cometido o alguna opinión política sostenida. We're not refugees, for we have nothing to seek refuge from. We're internationally displaced persons. Mientras que Karli y compañía pueden estar huyendo debido a actos terroristas, aprendemos durante su viaje que su desplazamiento original no tuvo nada que ver con acciones de su parte, sino por la reaparición de aquellos desvanecidos y la gestión del CRP, quienes se preocuparon más por los que volvieron que por los que ya estaban. The GRC care more about the people who came back than the ones who never left. Ellos no tienen ninguna diferencia con aquellos refugiados durante y después de la Primera Guerra Mundial, incluyendo armenios, rusos, belgas y judíos. Esta crisis de refugiados tuvo un profundo efecto político a través del continente europeo, pero no exactamente por las razones que uno pensaría. Millones de personas se encontraron despojados de la protección legal de sus antiguos hogares, mientras les negaban protecciones similares en sus nuevos hogares. De hecho, como dice Arendt, algunos estaban literalmente mejor cometiendo crímenes, ya que incluso los criminales tenían garantizados ciertos derechos, mientras que una persona sin Estado no. Lo que todo esto probó para Hannah es lo mal que Europa estaba celebrando los derechos humanos que tanto pregonaban. La situación de Karli y sus colegas refugiados evoca a los migrantes franceses de inicios del siglo XX, a quienes el gobierno buscaba en momentos de necesidad económica. Muchos de esos migrantes serían expulsados luego al no ser necesitados más y mezclados con las olas de refugiados después de 1935. Gente que es recibida en países durante 5 años reconstruyendo, trabajando y usando casas. Al parecer la gente estaba feliz de reconstruir y de tener apoyo. Thanos tenía razón. No era solo una comunidad ayudando, era todo el mundo poniendo el hombro y de pronto ¡boom!, todo vuelve a ser como antes. Por supuesto, en Falcon y el Soldado del Invierno, la solución es repatriar gente para devolverles a donde vinieron. O sea, este coso de personas se llama Consejo de Repatriación Global. Pero como Europa después de la Primera Guerra Mundial, la repatriación no es tan fácil. Arendt habla sobre cómo al intentar regresar a las personas sin estado a sus países de origen, muchos eran simplemente indeportables. Estas eran personas que no podían reclamar el derecho a residir en ningún otro país porque simplemente no eran bienvenidos en ningún lugar, como los armenios despojados de derechos y expulsados del Imperio Otomano.
Y, por supuesto, algunos años después, los judíos que los nazis forzaron a irse de Alemania, incluso jugando con la idea de relocarlos a todos en Madagascar. En el penúltimo episodio, la disrupción de la ley Parche para devolver todas las fronteras a su orden tradicional es el cliffhanger. Aquí se ve como un delegado incluso explica cómo funcionaría la repatriación. We're not rounding them up like cattle. El comentario sobre el ganado es el núcleo del problema con la crisis de refugiados en Europa. Como Arendt habla en su ensayo, esta era una crisis que durante un tiempo le dio a la policía la autoridad de decidir en una especie de régimen de facto si la solución para los refugiados era un campo de concentración o de internación o ambas. Estos lugares existían afuera de la esfera de la ley, y este estado legal tan ambiguo llegaría a definir el mundo en el que vivimos, seamos refugiados o no. Este punto sería tomado después por el filósofo Giorgio Agamben, que argumentaba que los campos se habían convertido en la ley escondida de la tierra. Esto puede sonar medio cucú, pero tomen en consideración que Agamben estaba menos interesado en la manera en la que los gobiernos actuaban en un sistema legal normal y más interesado en las realidades donde ese sistema estaba suspendido en su totalidad. No hay mejor ejemplo de esto, de acuerdo a Agamben, que los campos donde las personas con poco o ningún alcance legal eran colocados forzosamente. Pero si estamos buscando cómo la ley está suspendida en el universo Marvel, no tenemos que irnos muy lejos del elenco principal de nuestra serie. Es adecuado que Falcon y el Soldado del Invierno comience con el tropo narrativo de acción de menospreciar las reglas y regulaciones que impiden atrapar rápido a los malos. Por ejemplo, cuando Falcon necesita atrapar a algunos criminales antes de traspasar una frontera nacional y crear un incidente internacional. Sam, we gotta fall back. We gotta call it off. We gotta find another way. Pero Sam, siempre muy patriota, salva el día respetando la ley internacional, así que la ley prevalece, ¿no? No obstante, el resto de la serie realmente quiere que nos cuestionemos qué significa para los gringos ir por ahí como policía mundial. Esto, para Agamben, es el punto exacto de la soberanía moderna, la habilidad de suspender la ley para crear un estado de excepción. Mientras esto está más claro en la habilidad soberana de ciertos países para construir campos de internación, alias espacios de excepción continua, la idea de vigilar es otro ejemplo ilustrativo. El marketing de la guerra del Golfo, como dice Agamben, no puede ser descartado como publicidad cínica de los políticos, sino como una pista de cómo funciona la soberanía. Al menos en Falcon y el Soldado del Invierno, la mayor parte de lo que pasa no es planteado como guerra, a pesar de que los militares literalmente están haciendo lo mismo que hacen en una, sino que es un acto de vigilancia. But you guys have rules of engagement and all kind of authorizations you have to. Aún así, Sam se da la chance de apuntar que el CAP debería estar atado a todo tipo de regulaciones. Jack, you through Red Wing. You hack my tech? Sorry, it's not exactly hacking. It's government property. Kind of the government. Se vuelve bastante claro que él puede hacer las reglas, como decidir espiar a ciudadanos o decidir unilateralmente que Bucky no necesita la terapia que un juez ya pidió. Pero cuando las cosas no están funcionando tan bien, bueno, el Capi está más que feliz en apoyarse en la ley. The Dora Milaje don't have jurisdiction here. Ese estado de excepción puede ser encontrado en esa fortaleza de refugiados o en el asesinato extrajudicial de un civil. El punto es que todos están relacionados. La serie incluso hace una conexión bastante explícita entre campos de refugiados y operaciones policiales. El CRP fue presentado inicialmente como una organización humanitaria, pero para el episodio 5 está conduciendo operaciones de vigilancia. Ahora, la serie es bastante clara sobre su premisa principal. John Walker no es ningún Capitán América porque le falta la brújula moral de Steve Rogers, y aparte no es tan guapo como Chris Evans. Digo, mírenlos. Pero para Agamben, esto mismo es el problema con el estado de excepción. Si te matan o no te matan, no debería depender de cuánto el poli que te encontró ese día ha leído sobre derechos humanos. También, la gente en esta escena está siendo enviada a un artilugio creado por los Avengers y que estoy seguro no respeta ningún tratado de derechos humanos. Si hay atrocidades cometidas en un campamento, no debería depender solo de la ley, sino de la civilidad y el sentido ético de las personas a cargo. Lo mismo puede decirse de los Vengadores, que hacen de superpolicías del mundo a nombre de, pues bueno, ellos mismos. La diferencia entre el buen Capi América y el Capi América malo, aparte de sus facciones, depende totalmente de la ética de quien porta el escudo. The serum never corrupted Steve. Touché. But there has never been another Steve Rogers, has there?
Pero de cualquier manera, ellos operan creando excepción, y como estrategia es esta la lógica que terminó definiendo el totalitarismo nazi, por ejemplo. Donde la ley ha sido suspendida, todo es posible. Ahora, alguien pilas debe estar diciendo, hey, pero John Walker fue sancionado, la ley gana, y de alguna manera eso es cierto, pero el mismo Walker usó como defensa que él no es diferente a la institución que lo formó. I only ever did what you asked of me, what you told me to be and trained me to do, and I did it. And I did it well. Vale la pena hacerse la pregunta entonces sobre si Walker perdió su título porque rompió alguna regla o porque se volvió una pesadilla de relaciones públicas. Ahora, yo no sé ustedes, pero dudo mucho que la conexión entre los Avengers y el nazismo sea accidental. Tampoco es que estoy diciendo que los creadores de esta serie hayan estado leyendo a Hannah Arendt, ojalá, pero la serie parece estar muy consciente de sí misma. Escenas prominentes toman lugar enfrente de vitrales con formas de estrellas de David, con flag smashers hablando de sus raíces sobrevivientes a los nazis, por ejemplo. Con esto deberíamos considerar cómo esta supremacía es definida vagamente como la creación de un ser construido para dominar otros seres con el fin de ejercer la ley o suspenderla basada en su propio juicio. Esto, por supuesto, parece muy relacionado a un personaje de esta serie al que aún no hemos analizado, Isaiah Bradley, el supersoldado negro, un afroamericano despojado de sus derechos y forzado a experimentos médicos que harían sonrojar a Joseph Mengele. Él también aprende lo que es la violencia fuera de la ley, sobre todo con la figura del Ku Klux Klan. Y cuando se vuelve un problema para el gobierno, ellos simplemente borran su historia. Para el final de temporada las cosas parecen cambiar un poco. Sam se ha aceptado a sí mismo como Capitán América y trata de distanciarse de la historia problemática de los símbolos. Sam incluso habla por los refugiados. You have to stop calling them terrorists. What else would we call them? Your peacekeeping troops carrying weapons are forcing millions of people into settlements around the world, right? What do you think those people are going to call you? Obviamente la serie, siendo Disney, va a querer que creamos que las cosas son diferentes. Sam es un Cap más compasivo que sabe que tiene que mejorar. Pero vale la pena, una vez más, preguntarse si esto no es sobre hacerlo mejor, sino que, como dice Agamben, es que la excepción se ha convertido en la regla, donde todo es posible fuera de la ley y nada parece haber cambiado. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Esta serie es un paso en la dirección correcta o es que Marvel solo está dando pasitos hacia atrás para después volver en todo su esplendor de lavado de cara geopolítico? ¿O capaz debo conseguirme un trabajo honesto? Los leo en los comentarios. No se olviden de darle amor a ese botón de suscripción y a la campanita de notificaciones. Síganme en mis redes sociales, escuchen nuestros podcasts por favor y permítanme despedirme deseándoles como siempre mucha paz.